El día de hoy te voy a guiar paso a paso para que aprendas a pintar metal de la manera más fácil. Vamos a pintar esta cuchara. Te voy a enseñar a lograr los efectos metálicos, lograr hacer reflejos, sombras, luces y a crear una gama de grises fácilmente. Te dejo los materiales al final y ya vamos a empezar. Empezamos haciendo un dibujo muy simple de la cuchara y la sombra de la cuchara. Primero la parte de arriba es como un óvalo. Lo más importante al hacer tu dibujo es hacer líneas largas. Intenta que las líneas sean largas, piérdele el miedo al lápiz y en vez de hacer líneas chiquititas seguidas una por otra, alarga las líneas. Voy a hacer esta línea más curva para que quede más simétrica. Ahora vamos a hacer uno de los lados de la cuchara. Deja un espacio chiquito y vuelve a hacer las líneas de la cuchara de esta manera. Esto lo hago para que tenga perspectiva y se vea más realista. Vamos a hacer la sombra de la cuchara dibujando una cuchara parecida a un lado de nuestra cuchara con trazos largos. Recuerda que lo más importante es hacer trazos largos. Y recuerda que equivocarte es parte del proceso. Terminamos la sombra de la cuchara sin detalles. Ahora vamos a hacer los detalles de la cuchara, que son los brillos. Este va a ser uno de los brillos. Y del otro lado haré una sombra. Ahora voy a poner pintura sombra tostada en mi paleta. Una pequeña cantidad porque la pintura es muy chica. Y azul ultramar, igual en la paleta, una cantidad pequeña. Estas son las cantidades que puse. Voy a tomar menos cantidad del azul ultramar. Mezclo con la sombra tostada para crear un negro cromático. Con este negro vamos a estar trabajando una gama de grises. Ahora vamos a poner el retardador para pintura acrílica, para que no se seque tan rápido la pintura y podamos pintar fácilmente. 2, 3, 4, 5 gotitas. En esta pintura le vamos a poner 5 gotitas y lo mezclamos con la espátula. Ahora fíjate en lo que voy a hacer. Sí, vamos a hacer las mezclas. Voy a dividir la pintura negra en 3 partes para empezar a hacer nuestra gama de colores. 1, 2, 3. Y ahora vamos a poner el blanco de titanio en la paleta, una cantidad pequeña. También le voy a agregar el retardador de pintura acrílica. Le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. 5 gotitas. Vamos a mezclar muy bien el blanco con el retardador. Y cuando esté muy bien mezclado, a la primera cantidad le vamos a poner un poquitito de blanco. Fíjate cómo agarro el blanco con la espátula, muy poquito, y lo mezclo con la primera cantidad de pintura. Me parece que le falta un poco, agarro un poco más y lo mezclo. Vámonos con el segundo tono. Agarro esta cantidad de blanco y lo mezclo con mi segundo tono, mi segunda cantidad de pintura. Ahora agarro un poco más de blanco, queremos un gris más claro y lo mezclo con mi tercera cantidad de pintura. Vamos a hacer otros grises más claros hacia abajo para tener una gama más grande de grises. Con lo que me sobró en la espátula, agarro un poco de pintura blanca, un poco más de lo que ya había estado poniendo, y la mezclo. Quiero hacer un color más clarito, así que agarro mucho blanco y lo mezclo con un poco de pintura de la que ya tengo aquí. Ahora con un poquitito de agua meto mi pincel chico
Y esto es muy importante, siempre empieza tu pintura con colores oscuros. Los colores oscuros ayudan a que tu ojo pueda ver los demás tonos. Entonces vamos a empezar con lo más oscuro de nuestra pintura, que es la sombra. Vamos a empezar pintando la sombra. Vamos a ir llenando toda el área de nuestra sombra de esta manera, y recuerda que no tiene que quedar perfecto. Vamos a disfrutar de nuestra pintura haciendo trazos largos. Con el pincel pequeño cuadrado es más fácil ir pintando los bordes, ya que esta pintura está muy chiquita y los bordes de nuestro pincel tienen unas puntitas. Voy llenando toda mi sombra. Y en esta parte voy a ponerle un poquito de pintura un poco más clara. Y hago trazos curvos con el mismo pincel. Ahora la parte de arriba de la cuchara se va a desvanecer. Vamos a difuminar. Voy a limpiar mi pincel muy bien en el agua, lo voy a secar. Y ahora sí, vamos a difuminar un poco hacia arriba la pintura. Vamos a esparcirla, pero sin pintura en el pincel, simplemente esparciéndola. Ahora voy a poner este tono y voy a seguir difuminando hacia arriba. Difumino hacia arriba y mezclo un poco la pintura con la otra. Voy a agarrar un poco de este color y voy difuminando hacia arriba. Con trazos suaves. Voy mezclando la pintura con trazos suaves para lograr un buen difuminado. Con trazos suaves voy difuminando hasta desaparecer el tono hacia arriba. Intentamos hacer un degradado o difuminado. Ahora empecé a hacer detallitos y recordé que los detalles son mejor dejarlos al final. Así que mejor vamos a poner este tono ya en la cuchara. Es el gris medio. Voy a hacer el contorno de la cuchara con este gris medio. E igualmente en esta parte de la cuchara hay un difuminado, un degradado de gris a blanco. Voy pintando mi cuchara con este gris y llenando todos los bordes. Voy a dejar sin pintar estos espacios que marqué como el brillo y las sombras. Por eso los rodeo y voy pintando alrededor con este gris medio. Del gris medio me voy a pasar hasta el último tono, que es casi blanco, y voy a empezar a difuminar. Simplemente pongo este tono blanco al lado del gris medio y le doy toquecitos suaves para que se vayan mezclando uno con el otro y se cree este efecto de difuminado. Ahora voy a mezclar estos dos tonos, el gris
claro y el que tengo casi blanco. En toda esta área lo que quiero crear es el efecto del metal. Es por eso que voy a hacer el difuminado de gris a blanco. Aquí puse un color ya más claro para que se note el difuminado. Simplemente es pasar tu pincel suavemente, como sobando el lienzo. En este caso este es un lienzo. Y estoy pasando el pincel de una manera muy suave sobre los dos tonos. Quito un poco del exceso, limpio mi pincel, quito el agua completamente, seco el pincel y lo paso en donde queda esta unión entre el gris claro y el gris oscuro. Suavemente voy difuminando. Ve cómo paso el pincel suavemente por arriba. Ya me voy acercando a la luz. Va a ser una luz completamente blanca. Entonces estoy poniendo este tono ya mucho más claro hacia el centro. Ahora vamos a marcar un poco de sombras en esta área en donde se une con el mango de la cuchara. Aquí lleva una gran sombra para diferenciar la cuchara con el mango. Y al difuminar pongo un tono al lado del otro. Voy juntando los dos tonos, uno al lado del otro. Y al ir hacia el centro uso un color más claro para representar la luz más fuerte. Voy a dejar el lienzo, no le voy a poner pintura blanca, simplemente dejo el color del lienzo ya que es blanco. Y simplemente voy difuminando, voy poniendo un poco de pintura alrededor. Limpio mi pincel con el agua, tomo el color más clarito y lo voy llevando hacia el centro. Para difuminar, recuerda, con toquecitos suaves. Es como si estuvieras sobando el lienzo con tu pincel y esos toquecitos van a crear este efecto difuminado. Limpio muy bien mi pincel y tomo el color blanco y lo mezclo con mi último tono. Ya quiero un tono mucho más claro para crear mi luz más fuerte hacia el centro. Pero aún así dejo un espacio que solo es el color del lienzo. Limpio muy bien mi pincel, lo seco muy bien. Y ahora voy a pasar el pincel sobando el lienzo de esta manera. Mira cómo paso con toquecitos muy suaves entre el color más oscuro y el color más claro. Para difuminar, para crear este efecto de degradado. Lo seco muy bien y voy pasándolo por arriba. Vamos a tomar el tono más oscuro para hacer la sombra más oscura de nuestra cuchara, que es esta área. Simplemente voy a llenar con este tono oscuro el área que marqué como la sombra oscura. Aquí es un reflejo de la cuchara. Tiene un reflejo de algún objeto que marca esta línea muy oscura. En
En el metal, los reflejos oscuros son muy importantes para crear ese efecto metálico. Es que ya llené toda el área de mi sombra. Limpio mi pincel muy bien y le voy a poner este tono de gris claro. Un poco nada más para suavizar esta sombra. Utilizo mi gris medio y voy a ir pintando el mango. Los bordes primero, es más fácil empezar a llenar los bordes para tener ya una sensación de dónde acaba la cuchara, dónde acaba el mango de la cuchara. Con mi tono más oscuro, ahora voy llenando el borde del mango. Le voy a poner un poquito de agua para hacer más exacta, para que quede una línea más exacta. Así la pintura se hace más delgada y me ayuda a crear una línea finita. Fíjate cómo hago mi pincel, simplemente le pego contra la superficie y lo aplasto. Lo hago delgaditito para poder crear estos detalles finos que tiene la cuchara. Estoy llenando ahora el borde, uno de los lados de la cuchara, para crear perspectiva, para que la cuchara parezca que está en ese espacio. Estoy utilizando mi gris más oscuro. Ahora con el color más claro lo mezclo con mi gris claro y vamos a difuminar en la parte de abajo de la cuchara para crear el efecto metálico. Simplemente voy a difuminar un tono con el otro y voy a ir llenando con este tono gris claro. Ahora fíjate lo que voy a hacer. Voy a utilizar este pincel de punta delgadito, chiquitito, y lo que voy a hacer es que le voy a poner agua a la pintura y le voy a empezar a dar vueltas al pincel de esta manera con mis dedos. Te dejo aquí un video en donde te lo explico detalladamente. Esto lo hago para tener una punta muy delgadita y lograr estos detalles finos en la pintura. Lo que quiero es marcar las áreas, los detalles más finos en mi cuchara. La parte de abajo es completamente oscura, es un reflejo que tiene el metal. Estos diferentes tonos son los que crean el efecto metálico. Este tono lo voy llevando hacia arriba y voy marcando en dónde está la línea de uno de los lados de la cuchara. Utilizo mi gris oscuro. Y voy haciendo el borde de la cuchara, esta línea muy delgadita. Y con el oscuro remarco. Voy a combinar estos dos tonos para hacer uno intermedio y se lo voy a poner al borde. Este es el lado de la cuchara, el lado que te he mencionado antes para crear profundidad, perspectiva. Y aquí son las luces. Estoy pintando las luces que tiene el metal. Ahora, si te fijas, combiné dos tonos, el gris oscuro y el gris claro,
para crear una sombra, esta sombra que lleva en ese lado. Y así creo el efecto metálico, poniendo sombras al lado de luces y difuminando para crear este efecto del metal. Tengo aquí una pequeña manchita, te voy a enseñar cómo quitarla de la manera más fácil. Simplemente con tu pincel toma agua y pónsela a la mancha. Te lo voy a poner en otras manchas también. Con el mismo pincel simplemente pásalo por arriba. Frota, frota, frota tu pincel en la mancha y la mancha desaparece así de fácil. Ahora con un papel de cocina frota un poco más para desaparecerla por completo y secarlo. Voy a hacer lo mismo en mis otras manchas. Y con esto terminamos este tutorial del metal. Déjame tus comentarios, qué te gustaría saber, qué te gustaría que te explique mejor. Y nos vemos a la próxima. Bye. Pintura acrílica blanco de titanio. Pintura acrílica sombra tostada. Pintura acrílica azul ultramar. Papel de cocina. Un medio retardador para pintura acrílica. Una base para pintura acrílica chica. Yo utilicé un lienzo. Una espátula, de preferencia rectangular. Un bote con agua para limpiar tus pinceles. Y otro bote con agua para ponerle agua a tu pintura. Una paleta. 2 pinceles chicos, uno de punta y uno cuadrado. Un lápiz. Y una goma.